Lo que inicialmente parecía un simple robo se desveló como algo mucho más aterrador cuando los investigadores descubrieron la verdad. Este es el inquietante caso del asesinato en Lululemon. Nos enseñan a ayudar a quienes lo necesitan, sin embargo, las acciones no siempre reflejan esas palabras. Empleados de la tienda Apple, situada al lado de una sucursal de Lululemon Athletica, escucharon los gritos de pánico de una mujer, pero decidieron no intervenir. En su lugar, sacudieron la cabeza y continuaron trabajando, ignorantes de que una mujer estaba suplicando ayuda mientras era agredida sexualmente. Al día siguiente, la noticia del brutal y trágico fallecimiento de Jane Amory conmocionó a la comunidad. Este no era un caso sencillo. ¿Por qué fue ella el objetivo? ¿Había hecho algo para provocar un ataque tan cruel? La historia de Jane Amory es escalofriante, extraña y profundamente perturbadora. Jane nació el 22 de noviembre de 1980 en Wichita, Kansas, hija de David Murray y Phyllis Rosleon. A medida que crecía, Jane desarrolló un fuerte deseo de aventura. Gran parte de su vida la dedicó al voluntariado y tenía un profundo amor por los animales y el baile. Familiares y amigos la recordaban por su sonrisa radiante y su espíritu vibrante. Viajar era una de sus pasiones más grandes y había un destino que destacaba en su lista: África, el único continente que aún no había explorado. Siempre atraída por las emociones fuertes, incluso se grabó a sí misma practicando puenting en su 30º cumpleaños. Jane también era una estudiante dedicada que sobresalía en sus estudios, lo cual le permitió obtener una beca para estudiar en Madrid, España. Allí pasó 2 años en la Universidad de San Luis antes de completar su licenciatura en Ciencias en la Universidad George Washington de Empresas en la Universidad Johns Hopkins, también en D.C. Lululemon Athletica, una marca premium de ropa de yoga y deportiva, fue el tema central de la tesis de máster de Jane, por lo que resultó adecuado que finalmente se uniera a la compañía. Impresionados por sus habilidades empresariales y experiencia previa, Lululemon la contrató rápidamente. En 2011 asumió el rol de líder del equipo de ventas en la tienda de Bethesda, Maryland, mientras estaba cerca de completar su segundo máster. Jane también mantenía una relación comprometida con su novio de toda la vida, Fraser Boswell, quien secretamente buscaba anillos de compromiso, planeando proponerle matrimonio. La vida parecía estar alineándose perfectamente para Jane. Tenía un trabajo gratificante, destacaba académicamente y se encontraba al borde de un nuevo capítulo con el hombre que amaba. Sin embargo, nunca tendría la oportunidad de decir sí. El 11 de marzo de 2011 la tragedia golpeó. La mañana del 12 de marzo, Rachel, la gerente de la tienda Lululemon, llegó poco antes de las 8 de la mañana para abrir y preparar el día. En un instante, la aparente serenidad de una vida en ascenso se encontró con la brutalidad de una tragedia inesperada, recordándonos la fragilidad de nuestros sueños frente a la violencia irracional del mundo. En Bethesda, Maryland, un lugar generalmente considerado seguro y tranquilo, Rachel vivió una experiencia que desafiaría esa percepción. Al llegar a la tienda donde trabajaba, se encontró con una escena que haría que su corazón latiera desbocado. La puerta delantera estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera dejado atrás cualquier sentido de seguridad. Al cruzar el umbral, una sensación sombría se apoderó de ella. El interior de la tienda, que debería haber sido un refugio de orden, estaba sumido en el caos absoluto. Maniquíes y prendas de vestir yacían esparcidos por el suelo, como si una tormenta hubiera pasado por allí. Lo más inquietante era la presencia de sangre, manchando el suelo, las paredes e incluso el techo, como una macabra obra de arte. Mientras Rachel intentaba descifrar el desastre a su alrededor, un sonido débil y angustiante captó su atención, un gemido ahogado como el de alguien sufriendo. La abrumadora mezcla de pánico y horror la empujó a huir de la tienda, apenas capaz de procesar lo que había visto. En ese momento, Ryan, un hombre que estaba cerca, notó su evidente angustia y se ofreció a acompañarla para investigar qué había sucedido.
Juntos regresaron al interior de la tienda y Ryan se dirigió hacia la parte trasera, donde se encontraban la oficina, los probadores, los baños y la salida de emergencia. Las huellas de sangre eran omnipresentes, como un mapa macabro que trazaba una historia de terror. Al llegar a la oficina, Ryan encontró a una mujer con largo cabello rubio, tendida boca abajo en el suelo. La escena era un rompecabezas de horror que apenas podía comprender, hasta que otro gemido desde el baño lo sacó de su aturdimiento. Allí encontró a una segunda mujer, herida, con las muñecas y los tobillos atados con bridas. A pesar de sus heridas, estaba viva. Sin perder tiempo, Ryan le pidió a Rachel, que había permanecido cerca de la entrada, que llamara al 911 de inmediato. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y se enfrentaron a una escena espeluznante y caótica. Su primera tarea fue identificar a las dos mujeres. Trágicamente, la mujer fallecida era Jane Murray, de 30 años. La sobreviviente era Brittany Norwood, de 28 años, otra asociada de ventas que se había unido a la tienda de Bethesda apenas 6 semanas antes, tras transferirse desde una ubicación de Lululemon en Georgetown. Brittany presentaba heridas en las piernas, el estómago, los brazos, la cara y el abdomen, y seguía atada de manos y pies. Los investigadores inicialmente sospecharon que las mujeres habían sido víctimas de agresión sexual, ya que sus pantalones parecían haber sido cortados deliberadamente. Brittany fue trasladada de urgencia a un hospital en los suburbios de Bethesda, visiblemente afectada y traumatizada. Mientras Brittany recibía atención médica, la policía acordonó la tienda con cinta de escena del crimen y comenzó un examen minucioso del lugar, particularmente del cuerpo de Jane. Describir la escena como violenta sería minimizar la brutalidad del ataque. Jane había sufrido casi 331 heridas, más de la mitad concentradas en su rostro y pecho. Repartidas por toda la tienda, se encontraron 6 armas distintas que se creía que habían sido utilizadas en el ataque. Entre las herramientas halladas había un martillo, un cúter, una llave inglesa y un cuchillo, todos artículos que parecían provenir de una caja de herramientas de Lululemon. También se descubrió un lazo alrededor del cuello de Jane. Aunque no estaba fuertemente atado, su presencia añadía una capa más de misterio a una tragedia ya insondable. En un lugar donde la seguridad se daba por sentada, la violencia había dejado una cicatriz profunda y perturbadora. Esta historia nos recuerda que incluso en los entornos más familiares y seguros, la oscuridad puede acechar, y el verdadero desafío reside en encontrar la luz para enfrentarla. Se realizó una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte. Mientras tanto, su familia y su novio fueron informados de su repentina y horrorosa partida. Decir que estaban devastados sería quedarse corto. El hombre que se preparaba para proponerle matrimonio a Jane quedó completamente destrozado. El cuerpo de Jane mostraba más de 100 heridas defensivas, clara evidencia de que había luchado ferozmente por su vida. La herida fatal fue un profundo corte en la parte posterior de su cuello. Rastro de sangre conducía a la parte trasera de la tienda, lo que sugería que había intentado escapar y había permanecido consciente durante gran parte del brutal ataque. Incluso había sangre en el manillar de la puerta de emergencia, y la llave que solo pertenecía a Jane todavía estaba en la cerradura. Los investigadores estimaron que la agresión duró alrededor de 20 minutos. La idea de que esta joven mujer soportara un sufrimiento tan prolongado es desgarradora y difícil de comprender. La policía necesitaba actuar rápidamente para identificar y capturar a quien había atacado violentamente a Jane y Brittany. Sin embargo, la investigación enfrentó obstáculos inmediatos. La tienda de Lululemon no tenía cámaras de seguridad exteriores, lo que hacía imposible determinar quién había entrado o salido. Esta falta de vigilancia planteó serias preocupaciones sobre los protocolos de seguridad de la tienda, especialmente para una marca de tan alto nivel. Después de todo, si alguien hubiera robado mercancía, ¿no sería importante rastrear su placa de matrícula? Sin imágenes de la propia Lululemon, las autoridades recurrieron a la cercana tienda de Apple,
la única ubicación con vigilancia en la zona. Al revisar las imágenes de la noche del incidente, la policía vio a dos hombres vestidos con ropa oscura caminando por la acera, posiblemente dirigiéndose hacia la tienda de Lululemon alrededor del momento en que se creía que había ocurrido el ataque. Debido a la distancia de la cámara desde la tienda, las autoridades no podían confirmar si los dos hombres vistos en las imágenes tenían alguna conexión con el asesinato de Jane o las heridas de Brittany. La policía tomó nota del avistamiento, pero su mejor oportunidad para entender lo que había sucedido provenía de hablar con la única sobreviviente conocida, Brittany. Ese mismo día, la detective Diana Mackey del Departamento de Policía del Condado de Montgomery visitó a Brittany, quien se estaba recuperando bien ya que la mayoría de sus heridas eran superficiales, aunque visiblemente incómoda con el contacto físico. Finalmente, Brittany se abrió a la detective. Explicó que tanto ella como Jane habían trabajado en el turno de cierre el 11 de marzo de 2011, terminando alrededor de las 9 de la noche, típicamente. Brittany viajaba en tren mientras que Jane conducía su propio coche. Después de cerrar, las dos mujeres tomaron caminos separados, pero una vez que Brittany llegó a la estación de tren, se dio cuenta de que había olvidado su tarjeta del metro en la tienda. Este simple descuido desencadenaría una serie de eventos que cambiarían la vida de todos los involucrados. En el silencio de la noche, la vuelta de Brittany al lugar de trabajo no solo alteró el curso de su propia vida, sino que también se convertiría en una pieza crucial del rompecabezas que las autoridades intentaban descifrar. Mientras el mundo exterior permanecía ajeno, un drama de proporciones inimaginables se desarrollaba en el corazón de una comunidad que nunca volvería a ser la misma. La búsqueda de justicia para Jane y la reconstrucción de los eventos de esa fatídica noche se convertirían en una misión que resonaría más allá de las paredes de la pequeña tienda, recordándonos la fragilidad de la vida y la eterna búsqueda de la verdad. En una noche que parecía normal, Brittany se encontró en una situación que cambiaría su vida para siempre. Había olvidado su tarjeta del metro en la tienda y en un esfuerzo por recuperarla llamó a una compañera de trabajo que tenía acceso a las llaves del establecimiento. Esa compañera era Jane y tras recibir la llamada decidió regresar a la tienda para ayudar a Brittany. Jane, ya en camino a casa, giró su auto y se dirigió de vuelta al frente del escaparate de Lululemon con la intención de estar allí solo unos minutos. A eso de las 10:05 de la noche, Jane abrió la puerta, con Brittany justo detrás. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado del destino. Dos hombres vestidos completamente de negro, con máscaras de esquí y guantes, irrumpieron en el interior. El detective Mackey, a cargo de la investigación, sospechaba que estos hombres podrían ser los mismos que habían sido captados por las cámaras de seguridad cerca de la hora del incidente. Brittany en un primer momento asumió que se trataba de simples ladrones, interesados únicamente en el dinero. Pero la situación rápidamente se salió de control. Brittany describió a los atacantes como dos hombres blancos, probablemente en sus veintitantos años. Uno de ellos notablemente más alto que el otro. Según su relato, el hombre más bajo la golpeó mientras que el más alto sujetaba a Jane. Una vez que ambas mujeres fueron inmovilizadas, los atacantes le dijeron a Brittany que sabían dónde vivía. Ella creyó que esto se debía a que su bolso contenía facturas de servicios públicos y su identificación, ambas con su dirección domiciliaria. Al escuchar esta amenaza, Brittany sintió un terror profundo. Los atacantes rasgaron sus pantalones y las agredieron sexualmente, profiriendo insultos raciales. Brittany recordó los gritos y el llanto de Jane, pero estaba impotente para ayudarla. Eventualmente, Jane dejó de gritar. En ese momento, Brittany comprendió que su amiga había sido asesinada. El silencio que siguió llenó de pavor a Brittany, quien se convenció de que sería la siguiente. Sin embargo, en un giro inesperado, los atacantes le dijeron que le perdonarían la vida. Cuando preguntó por qué, le respondieron que había sido divertido aprovecharse de ella. Los agresores ataron a Brittany y robaron el dinero de la tienda, dejándola amarrada en uno de los baños, donde más tarde fue encontrada.
Durante su entrevista con el detective Mackey, Brittany estaba visiblemente abrumada y profundamente traumatizada. La sesión se interrumpió para que los investigadores pudieran comenzar a recolectar evidencia forense de la escena del crimen, con la esperanza de encontrar ADN que pudiera identificar a los agresores. Mientras tanto, la policía, actuando según el relato de Brittany, centró su atención en los dos hombres no identificados vestidos de negro vistos cerca de la tienda. Los oficiales mantuvieron vigilancia en el lugar y cuestionaron a los hombres poco después de localizarlos. Sin embargo, esta pista se desmoronó rápidamente. Los hombres eran empleados de un restaurante cercano. Ambos vivían en la zona y regresaban a casa por la misma ruta cada noche. En cuanto a su vestimenta oscura, una revisión adicional de las grabaciones de vigilancia de noches anteriores mostró que era su atuendo habitual. En un mundo donde las sombras pueden esconder intenciones oscuras, esta historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano frente al horror indescriptible. La búsqueda de justicia continúa, mientras la verdad, como un faro en la noche, busca iluminar el camino hacia la redención. Tiempo completo. La ausencia de huellas externas sugería que no hubo un ingreso o salida forzada, lo que llevó a los investigadores a considerar una hipótesis inquietante. El ataque podría haber sido perpetrado por alguien que ya estaba dentro del establecimiento. El relato de Brittany, que inicialmente parecía un testimonio desesperado de una víctima aterrorizada, comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio de las pruebas forenses. La falta de ADN masculino y la ausencia de signos de agresión sexual contradijeron sus declaraciones iniciales. Sin embargo, los detalles proporcionados sobre el movimiento del vehículo de Jane por parte de Brittany añadieron una capa de complejidad al caso. Su temor palpable a ser vigilada y castigada por los supuestos atacantes planteaba preguntas sobre su estado mental y su posible implicación en los eventos. Mientras los detectives trataban de reconciliar las inconsistencias, decidieron examinar más a fondo el perfil psicológico de Brittany. ¿Podría haber estado involucrada en el crimen de alguna manera que aún no comprendían completamente? ¿O era simplemente una víctima atrapada en un juego de manipulación y miedo? El análisis del contexto personal de Brittany reveló una historia de relaciones tensas y problemas emocionales, lo que podría haber influido en su comportamiento y en sus declaraciones. Los investigadores comenzaron a considerar si sus acciones, aunque aparentemente incoherentes, podían ser el resultado de un trauma o de una presión psicológica significativa. La situación se complicó aún más cuando se descubrió que Brittany había tenido acceso al lugar del crimen antes de los eventos fatídicos. Esto, combinado con las inconsistencias en su relato, llevó a los investigadores a cuestionar si había más en su historia de lo que parecía a simple vista. Mientras tanto, la comunidad local, conmocionada por el asesinato de Jane, seguía de cerca los desarrollos del caso. La presión para resolver el crimen era inmensa y las autoridades sabían que cada decisión debía ser cuidadosamente sopesada para evitar errores que pudieran obstaculizar la justicia. La investigación continuó, con los detectives trabajando incansablemente para desentrañar la verdad detrás de las declaraciones de Brittany y el misterio del crimen. La búsqueda de justicia se convirtió en una carrera contra el tiempo, mientras el equipo de investigación se sumergía más profundamente en el enigma, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que realmente sucedió dentro de aquellas paredes. En última instancia, el caso de Jane y Brittany se convirtió en un recordatorio inquietante de las complejidades de la naturaleza humana y de los oscuros rincones que pueden ocultarse tras la fachada de la normalidad cotidiana. La verdad, como siempre, se encontraba en la intersección de los hechos y las emociones, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. La noche en cuestión, los acontecimientos que rodearon el incidente en la tienda Lululemon en Bethesda, Maryland, se tornaron cada vez más oscuros y desconcertantes. La investigación, que comenzó con un simple análisis de huellas, pronto reveló una serie de detalles inquietantes que sembraron dudas sobre la veracidad del relato de Brittany Norwood. Las huellas más pequeñas correspondían al tamaño de los zapatos de Brittany,
mientras que las más grandes, en un principio atribuidas a un posible atacante masculino, resultaron ser de una talla 14 de hombre en Estados Unidos. Estas huellas no coincidían con las tallas de los zapatos de los dos camareros captados en las cámaras de seguridad esa noche. Sin embargo, la verdadera revelación llegó cuando se descubrió que las grandes huellas pertenecían a un par de zapatos de la tienda, una talla 14 propiedad del establecimiento. Este descubrimiento planteó serias preguntas. Si la historia de Brittany era cierta y dos hombres las habían atacado, ¿por qué los agresores se tomarían la molestia de cambiarse a unos zapatos de la tienda? Mientras tanto, los empleados de la tienda Apple contigua informaron haber escuchado ruidos perturbadores provenientes de la tienda Lululemon alrededor de las 10:30 de la noche. Ricardo, el guardia de seguridad, testificó haber oído claramente a dos mujeres discutiendo. Una de las voces suplicaba desesperadamente, repitiendo frases como: «Oh, Dios mío, háblame, no hagas esto, ¿qué está pasando? Háblame, por favor». Posteriormente se escucharon sonidos de una pelea, golpes y algo siendo arrastrado por el suelo. Sin embargo, en ningún momento se escuchó una voz masculina, lo cual arrojó aún más dudas sobre la versión de Brittany. Tras el tumulto, una voz apenas audible clamaba por ayuda: «Dios, ayúdame, por favor, ayúdame». Lamentablemente, el personal de la Apple Store desestimó el incidente como un drama personal y optó por no intervenir. Es posible que la vida de Jane pudiera haberse salvado si alguien hubiera llamado a la policía de inmediato, pero nadie lo hizo. Los empleados de al lado no tenían idea de que Jane estaba al otro lado de la pared, luchando por su vida. Con todas estas pruebas acumulándose, los investigadores pronto se dieron cuenta de que Brittany no estaba diciendo toda la verdad. Su relato no coincidía con la evidencia física encontrada en la escena. Al profundizar en su historia, los detectives comenzaron a cuestionar los motivos de Brittany. ¿Por qué mentiría sobre haber sido atacada? ¿Estaba encubriendo algo? ¿Realmente estaba bajo amenaza o podría haber sido ella la amenaza desde un principio? Un detalle inquietante que surgió del pasado de Brittany fue su reputación de robar. En la universidad tenía un historial de hurto en tiendas. Personas que habían trabajado con ella, vivido con ella o que la consideraban una amiga, reportaron que artículos como dinero, maquillaje y ropa a menudo desaparecían cuando Brittany estaba cerca. Finalmente, perdió su beca y fue expulsada de la escuela después de que sus amigas la denunciaran por cleptomanía. Para el año 2007, Brittany se había trasladado a Maryland, donde comenzó a trabajar en un hotel y eventualmente fue promovida a gerente. Sin embargo, las sombras de su pasado no la abandonaron. La investigación en curso en la tienda Lululemon no solo reveló las contradicciones de su relato, sino que también desenterró una red de engaños y secretos que parecían tejerse en torno a su vida. Así, el caso de Brittany Norwood no solo se convirtió en una cuestión de resolver un crimen, sino en una exploración más profunda de la naturaleza humana, el engaño y las sombras que pueden acechar incluso en las vidas aparentemente más comunes. La verdad a menudo es más compleja de lo que parece en la superficie, y en este caso la búsqueda de justicia se entrelazó inexorablemente con el deseo de comprender hasta qué punto puede llegar una persona para ocultar su verdadera naturaleza. Sin embargo, esa posición tampoco duró. Su empleador descubrió que estaba robando y la despidió de inmediato. Brittany tenía aspiraciones de convertirse en instructora de fitness y abrir su propio gimnasio. De hecho, su empleo en Lululemon era solo un peldaño temporal hacia ese objetivo. No había indicios de que Brittany y Jayna fueran particularmente cercanas o tuvieran algún conflicto. Trabajaban juntas y se llevaban bien profesionalmente, pero esa era la extensión de su relación. ¿Qué sucedió exactamente la noche del 11 de marzo de 2011 que llevó a la brutal muerte de Jayna? Al cerrar la tienda, Lululemon seguía una política de rutina, requiriendo que todos los empleados se sometieran a revisiones de bolsos para prevenir robos. Esa noche, Jayna fue la encargada de revisar el bolso de Brittany y lo que encontró despertó preocupaciones inmediatas. Dentro había un par de leggings con la etiqueta de precio aún adherida, lo que llevó a Jayna a sospechar que Brittany había estado robando durante su turno.
Jaina contactó a su gerente para informar lo que había descubierto, pero no confrontó a Brittany directamente. Su gerente le dijo que Brittany sería tratada al día siguiente. Se cree que Brittany de alguna manera se enteró de esto y pudo haber intentado convencer a Jaina de permanecer en silencio, aunque el daño ya estaba hecho. Alrededor de las 9 de la noche, después de que la tienda había cerrado, Brittany llamó a Jaina con el pretexto de recuperar su tarjeta de metro olvidada. Las dos mujeres pueden haber conversado un rato una vez dentro, y es posible que Brittany le rogara a Jaina que no la denunciara. Ante el riesgo de perder otro empleo, Brittany probablemente entró en pánico cuando Jaina se negó a retractarse. Ese momento puede haber desencadenado una confrontación violenta que Brittany escaló en un intento desesperado por silenciar a su compañera de trabajo. Los investigadores creen que Brittany atacó a Jaina con varias herramientas, mientras Jaina intentaba razonar con ella y defenderse. Después del brutal asesinato, Brittany movió el coche de Jaina para hacer parecer que ella había salido, dejando sin darse cuenta pistas incriminatorias. Un testigo informó haber visto a Brittany sentada en el coche de Jaina alrededor de las 10 de la noche del 11 de marzo, y cuando pasó por el mismo lugar aproximadamente 1 hora y media después, ella seguía allí. La policía creyó que durante ese tiempo Brittany estaba armando la falsa historia sobre un robo que salió mal. Luego regresó a la tienda, se puso unos zapatos de la tienda de talla 14 y escenificó el lugar, saqueando el sitio y dejando huellas engañosas para apoyar su mentira. Después de tomar el dinero en efectivo, Brittany y Jaina se dirigieron a una de las salas traseras, donde Brittany finalmente se volvió contra su compañera de trabajo. Para que su historia fuera más creíble, Brittany se infligió cortes superficiales en su propio rostro y cuerpo. En un intento por construir una narrativa que cubriera su desesperación, la tragedia que tejió en la oscura noche de marzo se convirtió en un testimonio de las profundidades a las que puede llegar el ser humano cuando el miedo y la desesperación nublan el juicio. Y así, en el corazón de la oscuridad, se pregunta uno, ¿cuál es el costo de un sueño perdido y quién paga el precio final por la ambición desmedida? Brittany había urdido un plan meticuloso, atando sus propias muñecas y tobillos con bridas para simular ser también una víctima. Pasó la noche así, esperando a que Rachel y Ryan descubrieran la aterradora escena al amanecer. Todo había sido cuidadosamente escenificado por Brittany, una representación escalofriante de hasta dónde alguien puede llegar para evitar ser descubierto robando. La vida de Jaina se perdió simplemente porque Brittany temía perder su empleo. El 18 de marzo del 2011, apenas una semana después del brutal asesinato de Jaina, Brittany fue arrestada. Sin embargo, la fiscalía enfrentaba un obstáculo significativo. Necesitaban demostrar que el ataque había sido premeditado para poder solicitar una condena de cadena perpetua. El equipo de defensa de Brittany, por su parte, abogó por cargos de asesinato en segundo grado, buscando así una sentencia significativamente reducida. El juicio comenzó en octubre de 2011, con un jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres. John McCarthy, el fiscal principal del condado de Montgomery, describió a Brittany como una mujer inteligente que mentía habitualmente. Instó al jurado a dictar una sentencia de cadena perpetua, presentando pruebas abrumadoras y señalando las inconsistencias en su relato. Argumentó que Brittany representaba una amenaza seria para la sociedad. La defensa no negó que Brittany hubiera asesinado a Jaina, pero sostuvo que no fue premeditado. Alegaron que perdió el control en el momento y reaccionó violentamente. Sin embargo, Brittany tuvo oportunidades para detenerse, especialmente cuando Jaina estaba herida e intentaba y la brutalidad del ataque convenció al jurado de que había sido planificado. Tras solo 1 hora de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Brittany fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Su sentencia se llevó a cabo en enero de 2012, donde se le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Robert Greenberg calificó el crimen como frío, calculado y malicioso, sin dejar espacio para la indulgencia. El juez Greenberg también se dirigió directamente a Brittany,
calificando sus acciones de horripilantes. Criticó la indiferencia de los empleados de la tienda Apple por no actuar, a pesar de poder escuchar los gritos de auxilio de Jaina. Brittany agotó todas sus apelaciones para el año 2015 y permanece encarcelada en el Instituto Correccional de Mujeres de Maryland en Jessup. Su condena trajo un alivio parcial a los padres de Jaina, David y Phyllis, así como a su hermano, Hugh. Para honrar la memoria de Jaina, la familia Murray creó una página en Facebook donde amigos y seres queridos pueden compartir historias sobre su espíritu alegre y aventurero. La página anima a otros a abrazar la vida con la misma valentía, amabilidad y positividad que Jaina encarnaba. Este caso sin duda tomó un giro desgarrador, revelando la fragilidad de las decisiones humanas y la devastación que puede surgir de un momento de desesperación. La historia de Jaina y Brittany es un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede llegar la oscuridad humana, pero también de la luz que perdura a través de la memoria de aquellos que hemos perdido. Jaina era una mujer de inquebrantable compasión, cuya vida se dedicaba a extender una mano amiga a quienes la rodeaban. En cada acto de generosidad revelaba un espíritu inquebrantable, una fuerza interior que la guiaba a luchar por la justicia y el bien común. Sin embargo, el destino, en un giro cruel, la llevó a enfrentarse a una tragedia inimaginable. Una tarde, en un acto de valentía y moral intachable, Jaina decidió levantar la voz contra un acto de injusticia. Se enfrentó a un individuo que había cometido un hurto, determinado a que la verdad prevaleciera y a que lo correcto se impusiera sobre lo incorrecto. Pero en este acto de coraje, el peligro acechaba en las sombras. Fue esa misma persona, aquella a quien intentaba guiar hacia el camino recto, quien finalmente le arrebató la vida. En este sacrificio, Jaina nos deja una lección imperecedera sobre la naturaleza de la valentía y el costo que a veces conlleva defender lo correcto. Su historia nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre justicia y sacrificio y nos desafía a considerar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros principios.